Pues ¿no? vamos a ver si todo esto tiene algo que ver o podría tener algo que ver con este libro que tenemos aquí, Eduardo Garzón, Desmontando los mitos económicos de la derecha, guía para que no te la den con queso. Eduardo Garzón, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En el caso de Maribel, ¿no la estaban dando con queso? Bueno, pues de alguna forma podría parecer que sí, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de temas económicos, la cosa se pone más compleja porque la gente tiene muchísimas menos herramientas para acercarse uno a la realidad e intentar comprenderla. Y yo eso es lo que intento de alguna forma con este libro, ¿no? Ofrecer una serie de herramientas analíticas a la gente que quiera, pues de alguna forma mejorar el mundo y que se hayan encontrado siempre o muy a menudo con personas que le digan: oye, es muy bonita tu idea, pero no se puede hacer. Pero fíjate, me parece pequeña la guía para que no te la den con queso. Me parece que te ha quedado corto, páginas, ¿no? por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, la letra tampoco es muy grande. Por ir a cosas concretas, ¿nos las dan con queso cuando nos dicen que solamente la derecha es capaz de generar riqueza y de gestionar, que la izquierda distribuye pero que nunca es capaz de generar riqueza a la izquierda o un gobierno de izquierdas? Por supuesto. Y de hecho esa idea desgraciadamente está muy asentada en la cabeza y en la mente de muchísimas personas, pero cuando uno escarba un poco más allá de la realidad o de los mantras que estamos acostumbrados a escuchar, se da cuenta de que no todo es como nos lo han contado, ¿no? Y eso es un poco lo que intento mostrar en el libro. Es decir, hay un interés en mostrar la economía como una ciencia aséptica, llena de números, para que hacer que diga: oye, esto no me gusta mucho porque no lo entiendo, son fórmulas matemáticas y tal. Y sin embargo, detrás de la economía hay siempre valores, hay siempre principios, hay siempre subjetividad, hay ideología. Lo que ocurre es que se dice: no, esto solo se dedican los técnicos, y aquí la gente que quiera, por ejemplo, repartir la riqueza de una forma mucho más justa y mucho más equitativa, no tiene nada que hablar porque no entiende de economía. Y entonces se utiliza como una herramienta para mantener un status quo y decir: oye, no se pueden cambiar las cosas porque lo demuestran las fórmulas matemáticas, así que nos tenemos que quedar con este mundo que es muy injusto. ¿Y quienes lo dicen? Claro, son los de arriba, son los poderosos, los privilegiados, que no tienen interés en que las cosas cambien. Tú hablas de alguna forma de que el capitalismo sería el responsable de que no se produjera esa redistribución adecuada de la riqueza, pero me llama la atención que no hablas nada de comunismo en este libro. Es decir, el comunismo ha tirado la toalla, los comunistas ya no son la cara opuesta del capitalismo. Sí hablo mucho de comunismo, porque en realidad cuando O a lo mejor los comunistas son capitalistas también ahora ya, ¿no? No, en absoluto. Bueno, al menos uno que se precie como comunista no debería serlo, ¿no? En cualquier caso, claro, como es una aproximación a la realidad económica que conocemos, hoy día vivimos sobre todo en países con sistema económico capitalista. Y lo que hay que hacer es estudiarlos para ver cómo funcionan, y si uno pues llega a la conclusión de que es un sistema injusto, depredador de los recursos naturales y muy lesivo para el medio ambiente, como llego yo, pues uno entonces tiene que ir pensando en alternativas que no tienen por qué ser una cosa radicalmente diferente, pero sí cosas que no estamos acostumbrados a ver. Y es una forma de ir avanzando hacia un mundo en el que la renta y la riqueza se distribuya de una forma más equitativa y más justa, que no es nada más que eso. Y reconocer que técnicamente y científicamente se puede conseguir. Otro problema es que no haya voluntad política por la élite política por dar que así suceda. Hablando de riqueza, vamos a recordar lo que dijo el pasado viernes, después del Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos. La economía española se vuelve a acelerar al inicio de este año. Y evidentemente eso se ha ido reflejando en una serie de indicadores, es decir, el comercio minorista, la evolución de nuestras exportaciones, el tema del sentimiento económico, los indicadores cualitativos. Nos vamos a crecimientos trimestrales anualizados por encima del 3%. Para el año 2018 hemos previsto un crecimiento del 2,5% y en el resto, ya para el año 2019 y el año 2020, el 2,4%. Esto es una realidad, que decir, también nos están engañando cuando nos dicen desde el Ministerio de Economía que la economía va bien, que el PIB va a subir cerca del 3%. Mira, en el libro explico cómo funciona el PIB, que la gente parece que no tiene idea de cómo funciona porque nunca nos lo han explicado bien, pero simplemente mide las transacciones monetarias que ocurren en la sociedad y está dejando fuera muchísimas actividades que redundan en el bienestar de la población, y además no nos está diciendo nada de cómo se está repartiendo la renta y la riqueza en nuestro país. Entonces, cuando el ministro pues dice esa serie de cosas, yo digo, a la gente no le interesa eso. A la gente le interesa tener un empleo, tener un ingreso suficientemente digno, y eso el PIB no nos está diciendo absolutamente nada de ello. De hecho, si vemos que tenemos una tasa de paro de casi el 19%, que es una tasa de paro que solo se da en países que acaban de salir de una guerra o en países totalmente que han tenido un estado fallido, pues nos damos cuenta de que las cosas no pueden ir bien, por mucho que un indicador que, como digo, es totalmente limitado y sesgado, pueda ofrecer pues indicadores muy elevados. A lo mejor es, Eduardo, porque en esas transacciones económicas lo que se ha perdido es mucho dinero.
No sé si Eduardo Garzón aquí también tiene una opinión, porque hay un coste de la corrupción real, eso es evidente, pero ¿sabemos lo que nos cuesta a cada español, lo que nos roban nuestros políticos? Bueno, es muy complicado estimar el coste porque evidentemente uno no puede estar en todos los sitios midiendo lo que se roba, pero hay estimaciones, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que estima que en torno a 48.000 millones de euros son los que se acaban perdiendo en torno a pérdida de competencia cuando se hacen licitaciones públicas, ¿no? Que es una administración pública que hace una licitación y ahí pues en la otra parte pues empresas en las que intentan competir pero no hay competencia y entonces una de ellas o varias se aprovechan, ¿no? Por eso no hay que olvidar que en realidad la corrupción que conocemos que la asociamos a lo público, no solo es público sino que para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor y eso nos lo encontramos en el otro lado de este binomio que es en el sector privado. De hecho hay una cosa que no suele conocer la gente y es que la corrupción solo en el ámbito privado también es muy alta. Hay un estudio reciente de una consultora que se llama KPMG que lo que dice es que la corrupción de altos directivos y de trabajadores de las propias empresas lo que hacen es elevarlo hasta el 5% del PIB mundial y además hacen hincapié en que precisamente son los altos directivos los que más roban a sus propias empresas. A pesar de lo que la gente pueda tener en la cabeza que es el trabajador de abajo el que más roba, al fin y al cabo el que más poder tiene en la empresa para acceder a la caja, para acceder a otro tipo de cuestiones importantes de la empresa, al fin y al cabo puede robar más y de hecho acaba haciéndolo. O con un Estado democrático. Es decir, va deshaciendo ese hormigón que conforma las estructuras. Y es muy peligroso eso. Elisa, tienes toda la razón, pero yo lo vincularía también con el poder económico. Sí, porque claro. Estamos viendo los países más corruptos son los que hay más desigualdad de riqueza y renta que se traduce en que hay gente con mucho poder para poder robar porque se le permite hacer. Y al mismo tiempo, cuando hay mucha desigualdad de renta, la corrupción se ve más. Porque ¿qué ocurría antes de 2007? No había tantos escándalos de corrupción, pero había mucha corrupción, de hecho. Pero la gente no la denunciaba porque más o menos vivían bien, entonces de alguna forma no se destapaba. Ahora que la gente ha notado que está viviendo peor que antes, está cabreada y entonces dice, oye, aquí hay corrupción y entonces cuando la gente denuncia muchísimo más los casos de corrupción. En realidad son dos, ¿no? Porque es uno económico y es otro social. La gente pierde confianza, la gente entiende que el sistema está podrido, la gente entiende que no es justo y que al final los que crean riqueza la crean y se la quedan y eso no funciona. O sea, hay que cambiarle de pareja a la economía hay que cambiarle pareja y ponerla de pareja con la justicia, porque cuando la economía es justa todo el mundo tiene algo en la nevera que comer, ¿no? Sí. Por cierto, Eduardo, dices tú también en tu libro que a los poderosos, a los que crean riqueza, ¿les interesa que haya paro? Más que a los que crean riqueza son a los empresarios. ¿Los empresarios quieren que haya paro? Mismo, que no es lo mismo. Sí, no o sea, a los empresarios, vamos a decirlo de esta forma, le viene bien que haya un paro. Cuanto más alto sea el paro, mejor, pero esto es muy sencillo de entender. Más sumisos somos los trabajadores. Exacto, y menos estamos dispuestos a cobrar. Exacto, claro. si hay 4 millones de personas llamando a la puerta porque quieren entrar a trabajar, yo como trabajador voy a decirle a mi empresario, oye, por favor, págame un poquito menos, pero no me eches, que puedo ser sustituido, ¿no? Y entonces es una forma que beneficia a los empresarios para bajar los salarios. Nos viene al pelo la última polémica económica. Efectivamente, para hablar de lo que ha dicho el chef Jordi Cruz, que ha defendido que los becarios de un restaurante como el suyo no cobren. Dice que es un privilegio para ellos trabajar en ese restaurante. Se pueden imaginar la polémica que ha generado todo esto. Son los restaurantes estrella. Al frente de sus fogones, auténticos ídolos, genios de la cocina. Y a su lado, los Esteller, becarios de cocina, futuros chefs con ganas de aprender, con ilusión y pasión por la gastronomía y sin sueldo. El objetivo no es ganar dinero, es aprender. Y en plena celebración del Día del Trabajador, esta afirmación de Jordi Cruz. Aprendes de los mejores en un ambiente real. No te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. La polémica estaba servida. Para uno de los cocineros estrella de nuestra gastronomía, los restaurantes sin becarios, con todo el mundo contratado, no serían rentables. Hoy ha matizado esas palabras. Sí ha habido restaurantes mucho más conocidos que el mío, que han tenido muchos más stagiaires y que sí dependían porque su oferta era muy compleja y tenían mucho más practicantes. Ese modelo sí que era difícil de reproducir. En las cocinas de Jordi Cruz hay 14 cocineros y 6 estudiantes en formación. Dice que el convenio se respeta a rajatabla, que hacen 8 horas y que de explotación, nada de nada. Por intentar hacer un buen trabajo y formar a gente que nos lo pide y estamos encantados, te llamen explotador o te llamen o te digan que estás tiranizando a la gente o que tienes esclavos, me parece muy surrealista. Una opinión compartida por el sector. El acceso al mercado laboral de la hostelería es muy difícil. Es un trabajo muy específico, con un ritmo muy alto, y entonces es una forma muy amable de empezar a trabajar en un restaurante, a conocer el mundo del restaurante,
sin la presión de que te tienen que remunerar y de que tienes que rendir a un nivel que posiblemente no lo podrías hacer. Entonces es una forma muy amable de entrar en la hostelería. Muy amable y muy barata, y para los sindicatos es directamente algo ilegal. A eso se le llama explotación laboral. Lo cierto es que entre el 50 y el 80% del personal de las grandes cocinas españolas está formado por becarios que se encargan de la parte menos lucida del trabajo. Trabajo, entre comillas, un trabajo sucio, no un trabajo que realmente necesitas manos para desarrollarlo. Y ese trabajo consiste en hacer de todo a la hora de las preelaboraciones, elaboraciones, el emplatado. Y haciendo un poco de todo lleva Michael un mes en el restaurante La Solana con una estrella Michelin. Uno hace un esfuerzo, ¿no? Por estar aquí, por a lo mejor no estar trabajando, pero tiene una recompensa. Una recompensa en forma de chaquetilla de chef. Bueno, es una polémica que Javi Fuente ha incendiado las redes, desde luego. Mames, le ha caído bastante cera al chef, empezando por lo político. Alberto Garzón, por ejemplo, dice que estas palabras son intolerables y encima pretendan que se le aplauda cuando ha matizado. Y además dice que las prácticas, por muy prácticas que sean, hay que pagarlas. También el trending topic, un artículo, una carta dirigida a Jordi Cruz, en el diario 20 Minutos, donde dice la autora que nunca podrá ser uno de los grandes porque no pagar a los becarios es una actitud ruin. Tuiteros anónimos también le han recordado lo que vale comer en su restaurante y que con esas facturas no puedan pagarle pues algo a esos trabajadores que tiene en prácticas. También le han recordado algunas de las cosas que está construyendo, por ejemplo, su casa de bastante dinero en el barrio de Barcelona. Esto en Twitter, pero el profesor Bernardos, también colaborador de este programa, ha opinado sobre el tema. Escúchenle. Si él quiere formar a gente, que coja, comercialice un máster y cobre por ello. Si él quiere tener a gente trabajando, el trabajo te merece una remuneración. Que coge y dice, hombre, es que de esa manera van a tener el privilegio de que en currículum aparezca que han trabajado conmigo. Es una vergüenza, es que a los jóvenes, con la idea de intentar decorar su currículum, se les prácticamente esclavice. Jordi Cruz responde en Twitter con la foto de sus trabajadores en prácticas, diciendo que los mima y que les da cariño y que está harto de escuchar burradas, dice. Bueno, antes de que os lancéis, ha estado en El Rojo Vivo Jordi Cruz esta mañana. Dice que no tiene becarios, que tiene aprendices. Y tengo a unas cuantas personas que son estudiantes, que tienen un convenio y que les damos una formación adecuada y toda la cobertura que podemos. Y que por intentar hacer un buen trabajo y formar a gente que nos lo pide y estamos encantados, te llamen explotador o te digan que estás tiranizando a la gente o que tienes esclavos, me parece muy surrealista. Insiste, no hay precariedad entre sus trabajadores. No se puede mezclar trabajo o precariedad laboral con formación o educar a alguien que quiera aprender. Todo lo que hacemos en ABAC, que hagan de todo, que se formen, que vean el lado profesional y le saquen todo el jugo, y máximo son entre 3 y 6 meses. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Jordi Cruz. Pues es muy grave porque se está reconociendo... No tiene que cobrar necesariamente, aunque se esté formando. Lo que ocurre es que no se está formando, está trabajando y al mismo tiempo que trabaja aprende, pero eso nos ocurre a todos, cuando trabajamos estamos aprendiendo, ¿no? Si esas y en personas... todos los sectores, no nos equivoquemos porque él ha abierto la veda en el mundo de la hostelería, pero se podría trasladar a todos los sectores de España. Si un aprendiz está cocinando y lo que está permitiendo es que la empresa para la que trabaja esté obteniendo beneficios, ¿cómo es posible que esa persona que está trabajando no esté recibiendo apenas nada? Yo creo que la clave de todo esto es saber si este becario o este aprendiz está ocupando un puesto de trabajo. Hombre, lo que está claro es que si hace algo que Pero es que lo ha dicho él. Él ha puesto un tuit en el que dice, si pagara a mis becarios, mi restaurante no sería rentable. Entonces se ha pillado todas las manos enteras. Porque claro, si solamente es rentable su restaurante a base de tener personas que no cobran por trabajar, evidentemente les está explotando. Espera, que de esto también ha hablado en El Rojo. De hecho, ha querido matizar algunas palabras. Tengo 14 cocineros para dar de comer a 50 personas. Sobradamente tengo gente para dar de comer. Si encima tengo a unos aprendices que me echan una mano y puedo complicar un poco más mi oferta, quizá lo pueda hacer. Pero si no los tengo, puedo hacer mi trabajo perfectamente. ¿Qué hacemos con toda esa gente que solamente ve en este tipo de trabajo, en un trabajo por el que no te pagan, una oportunidad en vez de un abuso? Claro, que porque esa sensación existe en España de, hombre, no voy a desaprovechar esto, ¿no? Si puedo aprender un trabajo...
Claro, la culpa no es de la persona que se ve obligada a realizar eso porque no le queda otra. La culpa y la responsabilidad es de las autoridades públicas, legales, que tienen que estar cumplimentando que se esté realizando la legislación vigente, porque eso no es lo que está ocurriendo. No, porque hay declaraciones que hemos visto que dicen que trabajan 14 horas diarias. Vamos a ver, eso es ilegal. Entonces habrá que ir a ver. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es llevar a la inspección de trabajo a ver si de verdad se están cometiendo ese tipo de prácticas. Pero lo vemos en todos los datos, no solo en la hostelería, que por cierto es solo el 7% de todo el empleo del país, no es tan grande como se piensa. Pero es que lo que estamos viendo es que el número de trabajadores pobres está aumentando exponencialmente casi desde que la reforma laboral del Partido todos Popular... somos periodistas, hemos trabajado en redacciones. Por ejemplo, en España, que hay muchísima gente en FP, el paso posterior a la FP son prácticas de formación. Esas prácticas no se llevan un duro, y hay miles de profesionales. Pero si Jordi Cruz lo ha dicho, dice, si no lo tuviéramos no sería rentable. Por lo tanto, están trabajando. Ahí estaba trabajando. Y cuando vemos otro tipo de sectores, pues lo que hay que ver es muy sencillo. Si la persona está aportando un trabajo que se va a traducir en beneficios para la empresa para la que trabaja, esa persona tiene que tomar parte en alguna medida de los beneficios. No puede ser un esclavo. A contradicción de que estamos hablando del mercado del lujo, ¿no? En concreto, en este ambiente del chef Jordi Cruz. Sí, es verdad. Y la gente pues va allí para tener currículum y contactos de lujo. Pero es que ocurre en otros sectores, pero precisamente por lo que se estaba comentando. O sea, si vamos a ver los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos que hay cada semana que se realizan 6 millones de horas extraordinarias y la mitad no se pagan. Eso es ilegal, pues se ve porque la gente lo declara, ¿no? En las Tengo entendido que se crearían 150.000 puestos de trabajo con las horas extraordinarias que no se pagan. De hecho, quería vincularlo con él eso. esta mañana ha dicho en Al Rojo Vivo que no, que sus trabajadores hacen 8 horas, 10 en casos de picos de máxima afluencia, pero que no trabajan más de lo Estamos extendiendo el ¿eh? foco, ella no es Jordi Cruz, efectivamente. Sí, lo que quería comentar es que luego uno ve que hay determinadas situaciones en algunos sectores en los que ocurre exactamente lo mismo, y cuando uno va a ver qué es lo que ocurre es que simplemente hay fraude laboral y al mismo tiempo que hay muchísimos parados, y por lo tanto la solución tiene que ser combatir el fraude laboral, aumentar los medios y los recursos para que la Inspección de Trabajo realice su cometido, y al mismo tiempo crear empleo para que no haya 4 millones de personas llamando a la puerta y reduciendo a la baja las condiciones laborales. Unos sin cobrar por trabajar y otros trabajando y cobrando de más. Alberto Herrera, escándalo en el Banco Popular. Y además, ¿de qué manera, mamen, eso de cobrando de más? Porque acabamos de conocer la cifra millonaria que se lleva Pedro Larenas después de dejar su puesto como consejero delegado del Popular. 5 millones de euros tan solo por 7 meses de trabajo en el cargo. Y eso que fue el que decidió dejarlo por motivos personales. Ha habido un gran en el plató, y es que 5 millones de euros. No se puede entender. 5 millones en 7 meses. Eduardo Garzón. Se puede entender, además. Con el Popular en la situación en la que está. Totalmente. Por eso el Popular Veremos está en si la tenemos que situación en la rescatar al Popular. Que son trabajadores que están trabajando para empresas que están siendo ayudadas y sostenidas por lo público. Si es que eso es lo más sangrante de todo, que estamos viendo que hace poco el número 2 del BBVA se jubiló con 56 años, una pensión de 4.900 euros al día. Y todo eso son personas que tienen directivos, que lo vemos, hay 133 banqueros en España que tienen más de 1 millón de euros de patrimonio. Estamos viendo que España está en el número 10 del ranking de países con más multimillonarios de todo el planeta, que hay más de 200 países. Lo que pasa es que estamos viendo la otra cara de esa precariedad a la que estamos asomando. Cuando la gente cobra menos y está trabajando casi gratis, hay gente que se beneficia. Sí, pero es que